Bien, el día de hoy comenzamos una nueva serie llamada Detrás del Escenario. So today we're starting a new series called Behind the Scenes. Esta serie nos va a llevar hasta Semana Santa prácticamente. And this series will take us all the way up to Holy Week. Y estaremos enfocados en algunos capítulos del libro de Juan, And we're focusing in on some chapters in the book of John. pero más que nada estaremos enfocados en las últimas horas que Jesús pasó con sus seguidores más cercanos. And it really focuses in on the final hours that Jesus has with his closest followers. Justo antes de su arresto y de su crucifixión, Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Just before his arrest and crucifixion, he spends his time with his disciples. Y aprenderemos lo que Jesús quería que nosotros recordáramos, que era lo más importante para Él en sus últimas horas. And we will learn what Jesus wants to remind them of and what's important for us then too, as he's in his final hours. Hay dos cosas que resaltan en las enseñanzas de Jesús, no solamente en estas últimas horas: There's two things that kind of stand out in the teachings of Jesus, not just in these final hours. el amor y el servicio a los demás. Love and service toward others. ¿Cómo podemos nosotros ser fieles a las enseñanzas de Jesús? How can we ourselves be faithful to Jesus' teachings? Estamos seguros de que estas enseñanzas no fueron dadas únicamente a los 12 apóstoles, sino son también para nosotros. It's very clear that these commandments weren't just given to the 12 disciples, but also to us as well. Somos el servicio bilingüe de aquí de la iglesia Brookside en Omaha. So we're the bilingual service here at Brookside Church in Omaha. Y queremos invitarte a que nos sigas escuchando todos los domingos online a la 1 de la tarde, And we want to invite you to keep on watching every Sunday, 1 o'clock online, pero también a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro servicio en persona, but also at 10:30 in the morning, we have our in-person service. muy cerca de la calle 120 y la calle L. Te invitamos. Very close to 120th and L Street in Omaha. We invite you to join us. Los primeros 12 capítulos del libro de Juan nos hablan acerca de la vida pública de Jesús. So the first 12 chapters in the book of John talk about Jesus' public life. Si tal vez tú no conoces mucho acerca de la Escritura o tienes curiosidad acerca de la vida de Jesús, te recomiendo que empieces con el Evangelio de Juan. And if you maybe don't know a lot about Jesus' life, I'd recommend you to start in the book of John. Vemos en esta vida pública, lo que conocemos como la vida pública, los milagros de Jesús. And in this public life period of his, in the book of John, we see the miracles of Jesus. Comienza en el capítulo 2, cuando Él convierte el agua en vino. Like in chapter 2, when he changes the water to wine. Y Juan nos lleva por todas las enseñanzas, los milagros que Jesús hizo. And John shows us all the miracles and the things that Jesus did. Pero más adelante Él nos dice, en el capítulo 20, que Él escribió estas cosas para que nosotros sepamos que ahí tenemos vida eterna. And then later in the book of John, chapter 20, he writes that all these things were written so that we could know and have eternal life. Ahora, aquí en la iglesia Brookside tenemos una misión, que es ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. And here at Brookside Church, our mission is to help people find and follow Jesus. Y al encontrar y seguir a Cristo, tú puedes tener la seguridad también de la vida eterna. And in finding and following Jesus, you can have assurance of eternal life. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos esta misión, porque queremos invitarte no solamente a que vengas a la iglesia, pero también a que tengas una relación personal con Él. And that's the reason we have this mission, is not only to invite you to come to a building for church, but also to have life in Jesus. Ahora vamos al capítulo 13. Hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 13. Voy a leer el versículo 1 y vamos a dar una introducción a este tema. So let's go to chapter 13 of the book of John. I'll read verse 1 and we'll kind of get an introduction to the theme we're going to talk about. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. It was just before the Passover feast, and Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Juan menciona varias veces esta frase, no ha llegado mi hora. John mentions many times that Jesus said, "My hour has not come." Desde el capítulo 2, Jesús le dice a su madre en la boda donde Él convierte el agua en vino, le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Even starting in chapter 2 in the wedding, and Jesus is talking to his mother about the water and the wine, and he says, my time has not yet come. En algún momento los fariseos quisieron arrestarlo, básicamente querían lincharlo, pero Jesús se va de allí
Y Juan nos recuerda porque su hora no había llegado todavía. In another passage, the Pharisees were very upset with Jesus. There was a crowd pressing up against him. In fact, they wanted to lynch him, and he was able to walk through the crowd, and John says his time had not yet come. Ahora en el capítulo 13 es diferente. Jesús sabía que su hora ya había llegado. But in chapter 13, we see it's different. Jesus knows that his time has now come. Entonces Jesús se aparta de una vida pública y pasa un momento íntimo con sus discípulos. And so Jesus steps out of that public life we see in the beginning, and he steps into an intimate, private time with his disciples. La idea aquí es la de un entrenador reunido con sus jugadores en los vestidores antes de un partido muy importante. It's almost like a coach gathering his team together. They've got their uniforms on before a big, important game. Es como un general reunido con sus soldados antes de salir al campo de batalla. It's almost like a general gathering his soldiers around before they go out to the battlefield. Jesús sabía que su momento había llegado. Jesus knew that his time had come. El Rey de Reyes los estaba preparando para el momento de la verdad. The King of Kings was preparing them for the moment of truth. Era el momento de poner en práctica todo lo que les había enseñado. It was the time to put into practice all that he had been teaching them. Todo lo que habían escuchado acerca de amar al prójimo, de servir a los demás. Everything they'd been hearing about loving your neighbor and serving others. Y Juan nos dice, el amor de Jesús por ellos nunca cambió. Él los amó hasta el fin. And it says Jesus' love for them never changed. He loved them to the very end. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, que sus discípulos iban a salir huyendo temporalmente, pero aún así los amó hasta el fin. And Jesus knew what was coming. He knew that Judas was going to betray him. He knew that Peter was going to deny him. He knew that everyone else would just flee, but he loved them all nonetheless. Este es el amor de Jesús para con nosotros. Es el amor que Jesús también tiene para ti. And that's the love that Jesus has for us as well, the love that he offers to you. Ahora se encuentran en una cena, y esta es una cena íntima, es una cena entre amigos. So we find them here in a dinner setting, among friends, a very intimate setting. Están celebrando la Pascua. They're celebrating the Passover. Esta fiesta recordaba la salida de Egipto. Los judíos habían sido esclavos en Egipto. This celebration remembered that the Jews were slaves in Egypt, and then they were rescued from there. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, con milagros y señales. God had taken them out of Egypt with a strong hand of miracles, and he brought them out of that land. Sus primogénitos habían sido librados de la muerte, y esto era una razón por la cual ellos celebraban todo el tiempo. So as the Jews were delivered out of death and slavery, this was a reason for celebration among them. Entonces esta era una celebración con amigos íntimos, con familia. Era una celebración alrededor de la mesa. And it was a celebration around a table, and it was an intimate time with family or with friends. Recordaban la bondad de Dios, pero también recordaban la amargura que habían pasado en Egipto. I was remembering the goodness of God, but also the bitterness of that time in Egypt. En el menú de esa cena siempre se incluían hierbas amargas para recordar la amargura, lo difícil que había sido estar en Egipto. In fact, as a part of the traditional menu for this time, what they ate was some bitter herbs to remember the bitterness of the time in Egypt and the difficulties there. Y esta comida no se comía rápidamente. And this wasn't a feast to eat rapidly. Era un tiempo para recordar, era un tiempo para platicar, era un tiempo para pasar juntos. It was a time to remember and to talk and to go through it together. Como hispanos nosotros hacemos mucho esto, ¿verdad? Nos sentamos después de una comida y podemos pasar largas horas simplemente platicando, disfrutando la compañía. In our Hispanic culture, we're very used to that, right? After a meal, it's very common to sit and talk for hours and just enjoy the relationships. Especialmente si no hemos visto a alguien por algún tiempo, pueden pasar horas y horas y nosotros seguimos platicando. Especially if we haven't seen someone for a while and they're with us at a meal, we can wait for hours afterwards and enjoy the conversation. Dentro de este grupo de amigos también estaba Judas. As a part of this group of friends was also Judas was there. Vamos a ver el versículo 2. Let's look at verse 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Conocemos la historia. Judas traicionó a Jesús. You know the history, right? Judas was a traitor and betrayed Jesus.
Para Judas el dinero era una tentación muy grande. For Judas, money was a big temptation. En el capítulo anterior se nos dice cómo Judas robaba del dinero que tenían ellos en común. In fact, in the previous chapter, it tells us that Judas would help himself to the money that would belong to the group. Cuando Jesús está siendo ungido con un perfume muy caro, Judas se enoja y dice, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos desperdiciando este dinero? Jesus was being anointed with some very expensive perfume, and Judas got all upset about it. So why are you wasting that money on that perfume that perfume costs? Y Juan nos aclara que la razón es porque él era ladrón, estaba robando del dinero. And John tells us as a part of the dialogue that it was because Judas was actually a thief and he was taking the money for himself. Ahora la historia simplemente continúa. And the story continues on. La traición de Judas por dinero no fue algo que surgió de repente, no fue algo que surgió así en un solo momento. Yeah, this betrayal that Judas committed didn't happen all of a sudden. In fact, it started a piece at a time. Fueron una serie de pequeños actos que fueron creciendo hasta al punto que se salieron de control. It was a series of small temptations that turned into actions that led to a significant thing at the end. A Judas le había dado un lugar de autoridad al enemigo en su vida. Judas had given a foothold to the devil, a piece of authority to him in his life. Por eso dice ahí que el diablo había puesto en su corazón que entregase a Jesús. And in fact, it says that Satan put it in his heart to betray Jesus. Bueno, Judas le abrió la puerta poco a poco al permitir que la tentación del dinero tomara un lugar tan fuerte en su corazón. We see that Judas opened the door to that as he started taking that money and giving himself to things that were evil. Así que cuando llegó el momento de traicionar a Jesús por dinero, Judas solamente hizo lo que él ya estaba acostumbrado a hacer. And in the moment when he actually betrayed Jesus for money, he was doing what he had already become accustomed to doing as he was stealing. Hay personas que me preguntan y me dicen, ¿por qué Dios me permitió caer de esta forma? Sometimes people ask me, why did God allow me to fall like this, in this way? ¿Cómo es posible que mi matrimonio haya llegado a este punto en el que me encuentro, en una crisis tan grande? How is it possible that my marriage is at the point where it's at in such a big crisis? Bueno, recuerda que Judas comenzó poco a poco. Remember that Judas began just little by little. Y que cuando obviamente le llegó una oportunidad grande, no lo pensó dos veces, simplemente fue y actuó, traicionó a Jesús. And then when a big moment came, he didn't even think twice. He dove in and did what was a betrayal of Jesus. Debemos tener cuidado con esas pequeñas cosas que van entrando en nuestra vida y llegan a ser un punto de autoridad para el enemigo. We need to be careful with the small things that start to enter into our life and become a point of opening the door and giving Satan authority over us. Ahora, en este pasaje también vemos a Jesús sirviendo a sus discípulos. Un rey que ama es un rey que sirve también. In this passage, we also see Jesus serving his disciples. A king that loves is also a king that serves. El contraste y quizás la paradoja más grande es que él sabía lo que iba a venir. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así le sirve. And really the big contrast here, the big paradox here, is that Jesus knew it was coming. He knew that Judas would betray him, and yet he served him. Versículos 3 al 5. Verses 3 to 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Jesús estaba seguro de su autoridad y estaba seguro de quién él era. Jesus was sure of his own authority. He was sure of who he was. Y por esa razón, él tiene la libertad de servir a los demás. And that for that reason, he had the liberty to serve others. Jesús no necesita probar su autoridad delante de nadie. Jesus didn't need to prove out his authority in front of someone. Muchas veces nosotros queremos probar quiénes somos a las personas. Many times we want to prove who we are in front of others. Y aquí hay una enseñanza entre líneas para nosotros. And so here's a teaching kind of between the lines for us. A veces queremos ganarnos un lugar de respeto, un lugar de autoridad. Sometimes we want a place of respect or authority. Y pensamos que la manera de hacerlo es intimidando a las personas. And we think that the way to do it is to be intimidating before O a others. veces decimos, te voy a demostrar lo que soy capaz de
de hacer. Sometimes we're showing our power. I'm going to show you what I'm able to do. Jesús se despoja de su manto y se pone a servir a sus discípulos, So Jesus did. He took his outer garment off and he put himself down to serve, a lavar los pies de los to discípulos. wash the feet of the disciples. Filipenses 2 nos representa esto de una manera hermosa también. Philippians 2 is another passage we see his serving. Jesús era Dios y se hizo hombre. In a beautiful way in that passage, Jesus was God and he became man. Jesús siendo hombre se hizo siervo. Jesus was not only man, but he became a servant. Y siendo siervo se hizo obediente y muerte en la cruz. Not just a servant, but a servant that was obedient to death and death on a cross. Jesús estaba consciente de quién era y aún así decide tomar la oportunidad para servirnos. Jesus was aware of who he was, and yet he took the opportunity to serve us. Ahora vemos en este pasaje que Jesús está con sus discípulos. Esto es una cena, realmente una cena íntima. So in this passage, we see that Jesus with his disciples in a very intimate way. Ahí mismo está Judas, There's Judas with them, pero también está Pedro. but Peter's with them as Y well. Pedro tiene una reacción que tal vez nosotros nos podemos identificar con él. And Peter had a reaction that maybe we could relate to. Y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 14. Let's look at verses 6 to 14 now. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? He came to Simon Peter and said to him, Lord, are you going to wash my feet? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. No, said Peter, you will never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you will not have part with me. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Then Lord Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesus answered, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. For he knew who was going to betray him, and that is why he said not everyone was clean. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que he hecho? When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Ustedes me llaman Señor y dicen bien porque lo soy. Y he lavado vuestros pies, y decís bien porque lo soy. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Versículo 14, pues si yo el Señor y Maestro he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavar los pies de unos a otros. Verse 14, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Peter didn't want Jesus to wash his feet. Ahora vamos a suponer que Pedro tenía una buena intención. Let's suppose that Peter had good intentions. Vamos a suponer que Pedro no está aquí pretendiendo ser demasiado humilde. Let's say that Peter's not pretending to be overly humble here. Simplemente Pedro está diciendo, bueno, tú eres el maestro, yo soy el alumno, sería más fácil que tú te sentaras y que yo te lavara los pies. Simply, Peter is saying, look, you're the teacher, I'm the student, so you should sit down and I shall wash your feet. Y Jesús aprovecha el momento para enseñarle algo que yo creo que tiene que ver con nuestra salvación y tiene algo muy profundo que enseñarnos. And so Jesus taught him something in this moment that has to do even with our salvation, something very deep. Y déjame explicártelo así. La palabra que usa Jesús es la palabra bañarse, ¿verdad? Ustedes que ya han sido bañados no tienen necesidad de volverse a bañar. And I'll explain to you like this. The word Jesus used here was to bathe oneself. And he said, those of you who've been bathed, cleaned, don't need to wash yourself again. No necesitamos venir y reconocer a Cristo como nuestro Salvador una y otra vez. Lo que está diciendo es nuestra salvación es segura. We don't need to come and wash ourselves over and over again in terms of forgiveness from Jesus. What he's saying here is that our salvation is secure in him. Sí, Jesucristo ya terminó el trabajo. Cuando Él lo hizo en la cruz, Él terminó la obra. What Jesus did in the cross, he was a finished work. Pero también dice, necesitan lavarse los pies. O sea, haciendo referencia a no necesitan bañarse completamente, pero sí necesitan lavarse los pies. But he does say you need to wash your feet. So you don't need to bathe yourself completely.
You just need to wash your feet. En nuestro caminar diario nos ensuciamos los pies. In our daily walk, we do get our feet dirty. Y al entrar en la casa, no podemos entrar en la casa con los pies sucios. And we can't come into the house with dirty feet. Entonces Jesús está haciendo referencia no solamente a un acto de servicio, pero también a nuestra relación con Él. So Jesus isn't only mentioning this about the act of service he was doing with the feet. He was talking about also our relationship with the Lord. Fuimos limpiados completamente, fuimos bañados el día en que conocimos a Cristo como nuestro Salvador. As we respond to Jesus as our Savior, in that moment, we are completely bathed in a whole way. Sin embargo, venimos a Él constantemente para ser limpiados. However, we do continue to come to Him over and over again to be washed. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados. In fact, the Bible teaches us that if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. También vamos a ver en este pasaje que Jesús quería que siguiéramos su ejemplo, We also want to see in this passage that Jesus wants us to follow His example, el ejemplo del Rey. the example of the King. Versículos 15 hasta el 17. From verses 15 to 17. Porque ejemplos les doy para que así como yo lo he hecho, lo hagan también ustedes. I have set an example that you should do as I have done for you. Les digo, de cierto, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Si sabes estas cosas, serás más bienaventurado si las pones en práctica. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Jesús tenía toda la intención de que nosotros siguiéramos su ejemplo. Jesus' intention here is that we would follow his example. Lavar los pies de alguien es un acto de servicio. Washing the feet of someone is an act of service. Recordemos que en el tiempo de Jesús no se usaban zapatos cerrados como los que usamos ahora. Remember that in the time of Jesus, they didn't use closed shoes like we do now. Se usaban sandalias. They used open sandals. Y era necesario, cuando alguien llegaba a la casa, era necesario que se lavara los pies. And it was a necessary thing that when someone arrived at a home, they needed to wash their feet off. Es más, había siervos, había esclavos que estaban preparados para lavar los pies de las personas, sobre todo cuando se trataba de una fiesta o de una ocasión especial. Particularly in a special occasion or a party or inviting people to your home, there would be servants there ready to wash the feet of those who came in Y secarlos con una toalla. and dry them with a towel. Jesús no está iniciando una nueva tradición aquí. Esto no es algo nuevo, esto es algo muy común para ellos. Jesus wasn't starting a new tradition of foot washing yet. This was common for them. Simplemente está usando el momento para enseñarnos algo. But he's using the moment to teach us something. Y Juan dice que él sabía cuál era su posición y él sabía que él tenía toda la autoridad de parte de Dios. Sin embargo, él escogió servir en ese momento. And John tells us he had all authority before God, but he chose to serve. Y el Rey de Reyes nos llama a seguir su ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros imitar el ejemplo de Cristo? And the King of Kings calls us to follow his examples. How can we follow that example? ¿Alguna vez te han lavado los pies en alguna ceremonia, tal vez en alguna iglesia? Has someone ever washed your feet, maybe in a ceremony at a church or something? Desde mi punto de vista, esto es algo hermoso, esto es algo muy bonito de hacer. From my point of view, it's something beautiful to participate in. Sin embargo, no siempre es fácil permitir que alguien lave tus pies. However, it is not easy to allow someone to wash your feet. La última vez que alguien lavó mis pies, me tomó por sorpresa. The last time this happened to me, it caught me by surprise. Había un grupo de jóvenes que nos estaban visitando en la iglesia y yo entré al cuarto donde ellos estaban teniendo un devocional. There was a group of young people that were visiting our church, and I came into the room where they were having a devotional time. Resulta que eran jóvenes que habían crecido juntos y se conocían, eran muy cercanos. And this group knew each other well. They related to each other very, very closely. Así que lavarse los pies entre ellos pues no era algo difícil de hacer. And so washing feet among them wasn't something difficult for them. Y yo entré en ese momento y me dijeron, Juan, bueno, como estás aquí, entonces también vamos a lavar tus pies. And when I walked in, this is what they were doing, and they said, "Oh, Juan, since you're here, we want to wash your feet too." Y mi primera reacción fue la misma reacción de Pedro. ¿Cómo me van a lavar los pies? No vengo preparado. O sea, muchas cosas pasaron por mi mente. And I had the same kind of reaction that Peter had, like, "What? Wait, how are you going to wash my feet? I'm thinking about other things. I'm not ready for this."
Y aunque al principio fue algo raro, también resultó en un tiempo de enseñanza para mi vida. And although at first it was something kind of strange, it became a moment of understanding in my life. Jesús nos dejó una enseñanza. And Jesus left us a teaching here. Más allá de lavarnos los pies físicamente unos a otros, Even beyond physically washing feet of someone, el servirnos unos a otros. it's serving one another. Recordemos esto, Jesús amó a sus discípulos hasta el fin, So we remember this. Jesus loved his disciples to the very end. aún sabiendo lo que iba a suceder con Judas, con Pedro y con el resto de los discípulos. Even knowing already in advance what was going to happen with Judas and Peter and the others. Sí, porque a veces pensamos mucho en Judas o pensamos mucho en Pedro, pero olvidamos que todos los discípulos huyeron temporalmente y se escondieron. We think a lot that Judas or Peter maybe did something wrong. The rest actually fled the scene as well. So Recordemos que Jesús demostró su amor con un acto de servicio. we remember that Jesus demonstrated his love with an act of service. Poseía toda la autoridad de parte de Dios. Although he had all authority from God, Decidió servir. he decided to serve. Un rey que ama es un rey que sirve. A king that loves is a king that serves. Recordemos que este es un acto que debe ser imitado. And we remember that this was an act that should be repeated and followed that Jesus gave us. Pero también recordemos que podemos pedir a Jesús que siga lavando nuestros pies. But remember that we can ask Jesus to keep on washing our feet as well. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama arrepentimiento, se llama confesión de pecados. You know what this is called? Repentance. It's called confessing our sins to him. Se llama venir delante de Él y mostrarnos tal cual somos y decirle, Señor, mis pies están sucios y solamente tú puedes It means limpiarlos. coming before him and saying, Jesus, I am dirty and I need to be washed again. Y en nuestra relación con los demás, ¿cómo lavamos los pies de los demás? In our relationship with others, how do we wash the feet of others? ¿Es posible lavar los pies de alguien que nos ha ofendido? Is it possible to wash the feet of someone who has offended us? ¿Alguien que nos ha traicionado? Somebody that's betrayed us? Piensa en esa persona que te ofendió, que te traicionó y imagínate si serías capaz de lavar sus pies. Think about that person that has offended you, that has betrayed you. Would you have it in you to wash their feet? Tal vez tú dices, sí, yo soy un buen cristiano y lo voy a hacer, pero le voy a lavar los pies con agua fría, agua helada. Maybe you'd say, yeah, I'm a good Christian. I could do that, but I'm going to wash their feet with ice cold water. Lo voy a tratar con indiferencia. I'm going to treat them with indifference. Le voy a dejar de hablar por un tiempo para que sienta lo que yo sentí. I'm going to give them the silent treatment for a while so they know what I was feeling. O tal vez dices, no, yo se los voy a lavar, pero se los voy a lavar con agua bien caliente. Or you think, maybe I'll wash their feet, I'll wash it with boiling hot water. Para que cuando yo vea las consecuencias de las decisiones que esté tomando, yo también me voy a regocijar. Me va a dar mucha alegría de ver cómo está batallando. So that when they are struggling in their life, I'm going to have a little bit of a joy in seeing that happen for them, that pain happen. O tal vez tú dices, bueno, yo se los voy a lavar, pero no los voy a tallar con una toalla, sino lo voy a hacer con una fibra bien rasposa. Or you might say, well, I'd wash their feet, but I'm not going to dry it off with a soft towel. I'm going to dry it off with a rough, scratchy towel. Para que sepa lo que a mí me costó batallar con las decisiones que él tomó. So they know what it cost me, the things they did against me, what it cost me. ¿Cómo puedo poner en práctica el amor de Cristo? How can we put in practice the love of Jesus? ¿Cómo puedo yo tomar estas enseñanzas y aplicarlas realmente a mi vida? How can I take these teachings and apply them directly to my life? Bien, te invito a que durante las próximas semanas sigas escuchando estos mensajes que realmente nos van a llevar a profundizar en estas enseñanzas de Jesús. I invite you in these coming weeks to keep listening to this series we're doing and bring us closer to the life of Jesus. Estaremos en esta serie que se llama Detrás del escenario. As we walk in this series called Behind the Scenes, Te invitamos a estar con nosotros we invite you to keep on with us y aprender lo que era realmente importante para Jesús. and as we learn together what was the most important in the life of Jesus. Hasta pronto. See you soon.